Y aquí seguimos, y seguimos hablando de libros y conociendo autores. Rosa de Castellón, Basilio de Castellón. Muy buenas tardes, Basilio Díaz. Buenas tardes. Bienvenido aquí a Plaza Major. Muchísimas gracias. También iniciamos año con nuevos rostros y nos encanta. Tu nueva aventura se llama Corazón de Centinela. ¿Es tu primera obra? Sí, es la primera novela. Y eso hace mucha ilusión, ¿verdad? Muchísimas, sí. Lo has presentado ahora el pasado mes de diciembre en la librería Argot. Bueno, primero quiero que me cuentes cómo es eso de escribir un libro, ahora lo hablaremos, ¿no? Pero de presentar un libro allí, ver a tu gente, ver gente que no conoces con tu libro en la mano, esa sensación, ¿cómo es? Pues indescriptible. Sí, ¿verdad? Estás nervioso, con una nube también y bueno, pero luego ya te pones y al final bien. ¿Recuerdas ese momento de dedicarle el primer libro? ¿Recuerdas a quién fue? Sí, el primero a una compañera de la universidad. Sí. ¿Sí? Y te pusiste nervioso y ahora ¿qué hago? ¿Qué le pongo? Pues la verdad que las primeras firmas que hice no sabía ni lo que poner. Ni lo había pensado y no sabía muy bien cómo hacerlo. Pero bueno, al final es ponerse. Claro, no, y además es un momento bonito, ¿no? La firma del libro siempre es bonito. Cuéntame, ¿cómo nace este proyecto? Bueno, a ver, empecé a escribirlo allá por 2012, 2013. Ah, bueno, pues ha llovido, ¿eh? Sí, ha llovido. Pasa que cuando es una cosa que no es dedicación plena, que la tienes que hacer a ratitos, pues... Claro. Pues cuando puedes. Y realmente salió como una trama secundaria de otra cosa que empecé a escribir anteriormente, pero me gustó más esta trama secundaria y empecé a desarrollarla y con el tiempo pues ha salido. O sea que sí, pero quizá en los últimos tiempos sí que cuando ya ves el final, ¿no? Y dices, bueno, esto ya está sí. Cogiendo forma, ahí sí que dedicaste más... Sí, este último año y medio aproximadamente ha sido el empujón final, ha sido año y medio último. El último año y medio. Y una cosa que nos ha llamado la atención es que pese a que sea un género de novela, pero está ilustrado. Sí. Cuéntame. Tiene un total, contando el mapa que tiene de un poquito la zona donde transcurre la novela, tiene 6 ilustraciones más la portada. Aquí estamos viendo algunas, por cierto. Sí. Ese es el mapa que comentaba. ¿El mapa? Bueno, habrá que decir el autor de las ilustraciones, sí. Porque además me consta que es muy cercano a ti. Sí, es mi hermano Javier. Oye, pues muy bien, ¿eh? Sí. Muy bien. ¿Y cómo ha sido trabajar con tu hermano? Bien. ¿Te captó al principio? ¿Habéis discutido mucho? No, discutir no, pero sí que me ha tocado explicar a lo mejor un poquito las escenas o cómo me gustaría que fuesen algunas cosas, pero el resultado final es muy bueno. Claro. Me encantan. Está muy bien, a mí me gusta mucho, ¿eh? Sí. Y además viéndolas ya más o menos podemos intuir un poco, pero bueno, ahora lo veremos. La portada también me gusta mucho, ¿eh? A mí me parece que la portada también está muy acertada. Hay un personaje que además lo tenemos aquí en pantalla que está como mascarado, ¿no? Sí, el de la portada es el protagonista de la obra. El anterior realmente es el abuelo. Ah, ¿sí? Sí, el anterior que salía ¿Sí? el abuelo. Sí. De él, que también tiene parte de protagonismo en la primera mitad de la obra, sobre todo. El que está agachado, ¿no? ¿Es el que estaba agachado? Sí, el que está agachado es el abuelo del protagonista. Ah, mira, aquí lo tenemos. Ese, sí. Anda, sí, de más cerca se ve las arruguitas de vale, aquí. Vale. Se ve que es más mayor, pasa que como va tan tapado no se aprecia. Así que tenemos un protagonista enmascarado. ¿Esta obra se podría ligar también al género fantástico o no? Sí. De hecho tiene varios elementos como es pues el mundo imaginario, sucesos que rompen un poquito el orden de lo natural, sí. de lo conocido, de la realidad. Se distancia de nuestra realidad, sí que tiene paralelismos con la Baja Edad Media, pero es un mundo fantástico. Claro. ¿Cuáles han sido los referentes? O sea, ¿dónde has buceado, dónde te has imbuido para...? Los mayores referentes son los dos gigantes británicos, Tolkien y claro. Lewis. Luego sí que hay algunos autores aquí españoles como Laura Gallego, de Valencia, Pérez Foncea también, tienen varias sagas interesantes, sobre todo Laura, que algunas de ellas las he leído y están muy chulos también. O sea que primero ha habido lector de esos mundos, ¿no? De esos, además has hablado precisamente de Tolkien, y que es un poco el maestro, ¿no? El padre de este género, y primero has sido un buen lector y después, ¿no? Claro, es que la mejor escuela es la lectura.
sin lectura no te puedes poner a escribir. También me gusta la novela histórica, también lo que es la narrativa, pues también ayuda a coger muchos mecanismos y automatismos a la hora de escribir. ¿Cuáles son las claves que tiene que tener una buena obra de género fantástico? Muchos personajes, una historia trepidante. ¿Cuáles son aquellos rasgos que dirías, bueno, son los ingredientes, ¿no?, que tiene que haber en este tipo de novelas? A ver, lo básico, un poco lo que comentaba antes, el mundo fantástico, sea o no sea compartido con el mundo real, porque, por ejemplo, en Narnia de Lewis aparecen los dos mundos y viajan desde nuestro mundo al otro. En este no, este es un mundo totalmente imaginario, no hay ninguna conexión más que algunos paralelismos, como decía antes, con la Baja Edad Media. Ese uno, el mundo fantástico, el otro, pues que acontezca algo extraordinario, que rompa el orden natural de la realidad, de lo conocido. Y bueno, pues un poquito a lo mejor elementos fantásticos a nivel de magia o objetos que tienen que cobran vida. Sí que es verdad que han intentado no abusar demasiado de ello y tiene bastante de toque real la novela, pero sí que hay algunos elementos que le dan ese toque fantástico. Y los rasgos de los personajes, en este caso de este tipo de obras, tienen que tener unos conceptos morales, pues no sé, la valentía, el honor, tienen que, ¿no?, ser personajes que no, o ahí en ese sentido has trabajado los personajes de otra manera. ¿Cómo lo has trabajado? A ver, en cuanto a los personajes, yo creo que hay un poquito de todo. Sí que es verdad que a veces es fácil caer en el binomio de buenos y malos, o todo blanco o todo negro, pero también creo que hoy en día algunos autores se pasan al otro extremo. Huyendo de los extremos, paradójicamente llegan al extremo de pintarlo todo gris. De todos los personajes son ambiguos, que se mueven por intereses, y yo creo que hay un poco de todo. Hay personajes que se puedes decir, pues mira, sí que son buenos, que no, son desinteresados, que actúan. Otros que a lo mejor que sí que es verdad que depende, cuando la cosa ya no va con ellos, pues se despreocupan un poco del tema. Luego, pues evidentemente hay personajes que son malos, el malo de la película, digamos. Tiene que estar. Tiene que estar, ¿no? ¿Y tu malo es muy malo, por cierto? ¿O no tan malo? Es que realmente... Ay, que cuidado, un spoiler. Vale, ten cuidado con eso, que queremos que lo compren en casa, ¿eh? Digamos, hay un grupo de personajes que podríamos decir que son los malos. Cada uno, sobre todo hay uno que tiene su historia y a lo mejor es el que se justifica un poquito más, ha llegado ahí porque las circunstancias de su vida también la han llevado ahí. Luego hay un personaje que es el que está detrás de todo, que en esta novela no tiene tanto protagonismo. Sí que aparece en 3 o 4 ocasiones, pero es uno de sus servidores el que mueve todo el cotarro, digamos. Sí. Y queda abierto para... Ay, eso te iba a preguntar, es que tal y como lo estás planteando, el malo todavía no ha sacado... No ha entrado en escena demasiado. O sea que tú ya tienes en la cabeza por lo menos una segunda parte. Sí, forma parte de una historia más larga. Lo que pasa que pues creo que lo que se cuenta aquí tiene su principio y su fin. Sí. Puede funcionar como una historia autónoma, ¿no? Autónoma, sí, pero aparte está unida a otra historia más larga. Siempre me ocurre que cuando te acercas al género fantástico, pues sobre todo, ¿no?, con Tolkien y otros personajes, quizá también corresponde a una época, pero hay muy poca heroína, muy poco personaje femenino. En tu caso eso está un poco más, ¿hay más paridad o no? ¿O sigue habiendo los buenos, los malos? Digamos que dentro del grupo de los buenos, una amiga del personaje tiene bastante protagonismo. De hecho, sin decir lo que pasa, sin su ayuda no se solucionarían muchos de los problemas. O sea que sí que es un personaje secundario, pero bueno, dentro de los personajes secundarios... Bastante importancia, sí. Y sí que es verdad que, a diferencia de lo que a lo mejor sucedía en la Baja Edad Media, en esta historia la mujer tiene más protagonismo. Y no solo está ella dentro del grupo de... Bueno, voy a decirlo, hay como una milicia local, que es la que se encarga de la seguridad local, que se llaman los guardianes. Tiene su historia, eso ya, el que quiera le busco. No, pero ahí no hemos desvelado nada, no hemos contado nada. No, aparte sale, casi al principio se comenta. Y dentro de ese grupo de guardianes hay varias mujeres, no solo son hombres. O sea, en ese sentido he intentado, guardando esos paralelismos con la Baja Edad Media, he intentado introducir cosas a lo mejor más contemporáneas. Muy bien, pero por lo menos un oficio que ya no es solo de hombres o solo de mujeres. ¿Y te costó el final?
O sea, en este tipo de obras, el final tiene que estar muy cerrado, ¿no? ¿Te costó? A ver, cambié varias cosas varias veces y de hecho las últimas semanas antes de ya enviarlo para... Te entró esa neura final de no me gusta, no me gusta. Cambiando cosas, sí. Sí, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final ha quedado bastante... Estaba obsesionado también con que fuera bastante verosímil lo que pasase, que no fuese demasiado fantástico, demasiado... Que sí que fuese emocionante, que fuese acción, pero sin pasarse también. Y cuando, claro, tu hermano evidentemente conocía la historia porque él ha hecho las ilustraciones, pero contaste con alguien así cercano que, a ver, lee esto, sí. que ¿sí? ¿Quién fue? Dos personas, un primo hermano, Pablo, y luego otro amigo que se llama Enrique. Los dos lo leyeron. ¿Y te hicieron de buenos críticos? O sea... Sí. No, de hecho, esta novela y en la dedicatoria que les hice en el libro, se lo puse sin su ayuda. No hubiese sido lo que es una novela modesta, pero cambiaron muchas cosas después de su lectura. Qué bien. ¿Está publicado por alguna editorial o es autopublicación? Autopublicación, a través de Punto Rojo. Punto Rojo. ¿Y esa parte la tenías clara? O sea, cuando ya tienes el libro acabado y tal, ¿tenías claro desde el primer momento que iba a ser autopublicación o...? En noviembre del 2017 lo envié a alguna editorial. Alguna no me contestó, otras me contestaron, pero bueno, ya te diremos algo. Y bueno, pues seguí trabajando en él, porque desde noviembre del 17 ha cambiado mucho. Lo leyeron estas personas que te comento y bueno, al final ya me decidí, después de hablar con varias personas, que tenía que hacerlo a través de una editorial de autopublicación, porque hoy en día es muy difícil. Si no tienes cierto nombre, claro, es muy difícil. Bueno, pero es que hoy en día esa fórmula de autopublicación está ayudando muchísimo y hay casos en Castellón y además de primero una autopublicación y luego es cuando aparece la editorial, ¿no? Que ahí es cuando ya hace todo el trabajo y ahí es cuando se dan cuenta. Ahora que ya lo has hecho, ahora que ya te has introducido un poco en el mundo editorial, bueno, en el mundo literario, ¿tienes claro de que vas a ir a por la segunda novela, segunda parte de esta novela u otra historia? En principio me gustaría seguir la historia que queda abierta aquí, pero estoy ahora traduciéndolo al valenciano. Muy bien. Bueno, me está ayudando mi mujer, que es maestra también, y lo estamos traduciendo y vamos a intentar enviarlo a alguna editorial de aquí de la comunidad, a ver si hay suerte, y bueno, y luego ya me centraré en continuar la historia. Claro que sí. La última pregunta, aparte del protagonista, que me imagino que tiene una carga importante en la obra, ¿hay algún personaje preferido? ¿Tú tienes algún predilecto? Pues hay dos que me gustan mucho. Uno de ellos es los dos forman parte del grupo de los malos, digamos. Anda, fíjate. Y los dos tienen su historia particular y lo que te comentaba antes, las circunstancias que les han llevado un poco, les ha conducido hasta ese lugar, me gustan mucho cómo me han quedado y su historia. El protagonista es el que más me gusta, desde luego. Claro, por eso digo, ese aparte, ¿no? Y encima tengo que reconocer que se parece un poquito a mí, en algunas cosas. Y otras cosas me gustaría parecerme a él. Pero estos dos personajes son entrañables, son malos pero son entrañables, tienen su historia y fíjate. Bueno, cuando lo lean... Pero por cierto no hemos dicho el nombre del protagonista, eso sí que se puede decir, ¿no? Sí, Bengial. Bengial es tu alter ego. un poquito, sí. Un poco sí. Muy bien, bueno, pues Basilio, muchísimas gracias por estar aquí, por habernos contado, por habernos acercado esa aventura. Además, tengo que decirles que Basilio también se acercó al programa porque se puso en contacto con nosotros a través además precisamente de redes sociales, que Pucheta siempre está ahí muy atenta a través de esas redes sociales. Te agradezco que hayas querido venir y contarnos tu historia. Sigue escribiendo, porque mira, hace un momento teníamos aquí a Rosa, que hace 5 años que escribe y bueno, ya está ganando premios, así que bueno, en la medida de las posibilidades del tiempo, realmente es una aventura fantástica. Sí. Así que puedas vivir muchas aventuras, ya no solo como lector, sino ahora también como escritor. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, vamos a seguir aquí, en Plaça Major.